Al pueblo elige, lo habíamos anunciado, tenemos una temática muy interesante que nos permite esta coyuntura electoral. Y bueno, pues para hablar de este tema saludamos rápidamente a Miroslava Fernández, quien nos visita esta noche. Ella es periodista y politóloga y sabe ampliamente sobre este tema. Miros, ¿cómo estás, Bonita? ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, es un tema realmente candente porque es la última semana que se va a vivir estas elecciones y hay muchas personas que las han vivido de lejos. Sí. Es así, justamente por ello es que estamos preguntando incluso a la población y lo vamos a ver más adelante en un sondeo, cómo es que han ido percibiendo la presencia de los candidatos en toda la población, tanto a través de las redes sociales como también a través de los medios tradicionales, ¿no? ¿Podemos ir con el sondeo ahora, chicos? Tenemos el sondeo, espero no equivocarme ahora, al estilo único e inigualable de Anel Serrat. Perspectiva de la población y sobre quién creen que está llegando mejor parado a las elecciones subnacionales 2026. Según mi perspectiva, siento que Manfred es el que está llegando mejor parado a las elecciones por el hecho de que, bueno, él ya tiene, para empezar en Cochabamba, ya tiene una base. Entonces, de cierta forma, sabemos que no trabaja de la mejor manera, pero bueno, pues trabaja algo por lo menos. Y el resto, pues no sabemos. Y la verdad, a estas alturas, apostar por alguien nuevo, así como este año, nuestra clara elección ha sido las elecciones. Hemos apostado por el PDC, o bueno, muchos, y yo no he votado por PDC, pero al final nos ha dado la vuelta totalmente. Entonces, la verdad es que Manfred sería el que está llegando mejor parado. Esos son mis motivos, ¿no? Yo creo que ninguno, porque todos se están basando mucho en las polémicas y están echando la culpa unos a otros y ninguno está ofreciendo una propuesta concreta. Ramón Daza. Yo creo que Manfred Reyes está con más gente, con más apoyo de gente. Yo creo que Ramón Daza. Yo creo que Javier Biotto. Yo creo que Manfred Reyes Villa. Manfred. Neta Ramón Daza. José Sánchez. Mi opinión creo que sería Manfred Reyes Villa. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, tiene tiene mucho que ver con la realidad, incluso con las personas un poco mayores ya, ¿no? En el sentido de que la preferencia más o menos está ahí. Está con Manfred Reyes Villa, Ramón Daza, con lo que ha sucedido en la última semana, el hecho de que han atacado la casa de campaña, su casa, la denuncia de que han puesto un animal muerto en la puerta de su casa y otros detalles más, que obviamente es parte de este tipo de campaña oscura, podríamos decir, ha ayudado también a la campaña. No olvidemos que esta última semana, que tiene fechas establecidas dentro del cronograma electoral, el día de hoy a la medianoche ya inicia el silencio electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Que no pueden tener ningún espacio, digamos, de publicidad, de ir a los medios para hablar de su campaña propiamente. ¿Y a dónde pueden recurrir? A los ataques. O sea, vamos a tener todavía por lo menos unos 2 días más posiblemente de ataques entre candidatos, porque al fin y al cabo es el todo por el todo para llegar al domingo a tener una muy buena votación. Si ellos no llegan, por lo menos tener concejales dentro del consejo, ¿no? Claro. Más allá de que, perdón, Pao, más allá de que el órgano electoral se esfuerce en evitar, digamos, estos ataques que pueden ser considerados como guerra sucia, lo cierto es que básicamente cuando han estado en la palestra todos los actores políticos han apuntado sus dardos a uno y otro lado, ¿no? Desde el debate, lo que tú marcabas que ha pasado, en el caso de Rocío Molina con su inhabilitación, entiendo que hoy ha declarado de que está habilitada, que ha recibido la notificación, entonces es un proceso sumamente complejo y como tú dices, ¿no? O sea, los ataques van a seguir más allá del silencio electoral, ¿no? Así es, porque es la última oportunidad, ¿no? O sea, no va a haber candidatos que obviamente se vayan a sentar a su casa a esperar los resultados del día domingo, eso es imposible. Básicamente tienen, digamos, el silencio electoral en los medios de comunicación, pero la mayoría va por un quebradero y entra a las redes sociales, entra a los grupos de WhatsApp que han creado durante toda esta etapa y también, ¿no? Van a las calles, se hacen ver, digamos, con la gente en los lugares donde hay varias personas. Entonces se encuentran métodos para de alguna u otra forma seguir recabando a los que están indecisos, porque hay un detalle muy importante en el caso de Cochabamba. Manfred Reyes Villa sí tiene un voto duro.
Ahora, que ese voto duro le dé las mismas cifras que la elección pasada, eso ya es otro cantar para este domingo, ¿no? Es así, pero también sabemos que si bien algunos candidatos se han ido viralizando más, no siempre ha sido por cosas positivas, ¿no? En esta última temporada, por eso es importante saber diferenciar quiénes han llamado la atención quizás por cosas virales no positivas, con diferencia de quienes realmente han llegado a conectar con la ciudadanía en su campaña como tal. Hay algunos autores, por ejemplo, en el tema de marketing político, la neuropolítica, que dicen que para hacer campaña hay que llegar a la amígdala del electorado. ¿Eso qué significa? Que hay que llegar, por ejemplo, por la parte más o menos del corazón del elector. Entonces, tener una narrativa correcta lo han hecho muy pocos candidatos. La gran parte de las campañas electorales han sido manejadas directamente por el candidato, cosa que se da solamente, creo, acá en nuestro país, ya que generalmente se necesitan asesores políticos para poder manejar una campaña, pero como ellos la han manejado, algunos han manejado su narrativa en base a la experiencia dentro de este mercado, que significa hacer política. Muy pocos tiburones de mar tenemos, como por ejemplo el actual alcalde, otros que también han sido parte de lo que ha significado el gobierno edilicio, pero también tenemos una gran cantidad de personas nuevas, ¿no? Y son personas nuevas que no han tenido ni siquiera el tiempo en 3 meses de hacerse conocer con el electorado. Claro. Y bueno, nos marcan de producción también, hay una clara tendencia en volcar la mirada hacia la zona sur, en el caso de Cochabamba, volvernos tal vez como candidatos más populares, por así decirlo, lejos de las propuestas. Hemos visto candidatos que hacen trends, que muelen yahua, que hacen buñuelos, que van a los mercados, ¿no? Que como JP en su momento, ¿no? Veíamos candidatos que interactúan, comen los agachaditos, acá en el caso de Cochabamba, volcando la mirada, como siempre, o como bien lo apuntaban, a la zona sur. Ahora eso no es a casualidad, ¿no? Hay una estrategia también en ese sentido. Para nada, y de hecho muchos de ellos también han elegido, por ejemplo, candidatos que eran dirigentes o son dirigentes en la zona sur para poder también ser candidatos en las concejalías, ¿no es cierto? Pero también existe una pregunta que uno se puede hacer: si tanta fuerza tiene la zona sur, ¿por qué nunca salió un alcalde de la zona sur? Y aparte de eso, la zona sur tiene la característica de que siempre en todas las campañas electorales les hacen un montón de promesas, y tenemos, como el cuadro del día de hoy, sus calles inundadas, ni bien pasa una lluvia de 1, 2, 3 horas. Claro, y además también es importante poder hablar sobre la relación que se ha tenido entre los candidatos a través de los debates, porque hablábamos justamente hace un par de días qué tan relevante e importante es hoy en día para la ciudadanía que hayan debates transmitidos, por ejemplo, por la televisión o por las redes sociales también en muchos aspectos, que muchas veces la población misma no se entera que hay esos debates, no le toman la importancia quizás necesaria que eso merece y que corresponde, porque es justamente ahí donde los candidatos van a exponer realmente todas sus propuestas. Bueno, históricamente hemos vuelto a los debates después de casi 2 décadas. Claro. Entonces, ese tema es una herramienta poderosa para la población. Que existan candidatos que se hayan negado a participar de un debate dice mucho. Dice mucho en el sentido de que alguien que debate tiene que saber responder a un contendiente. Si alguien te ataca, tiene que saber responder, sino ¿cómo va a ser cuando sea como autoridad? Entonces, yo creo que muchas de las regiones que han logrado de alguna forma tener a sus candidatos en un solo salón en un debate, y que la mayoría, por lo menos el 90 o 100% hayan asistido, realmente ha sido un lujo para los ciudadanos, los electores, porque hemos podido escuchar, hemos podido ver las reacciones de estos candidatos. Te doy un ejemplo, por ejemplo, en La Paz, para el tema de las gobernaciones, la mayoría de los candidatos X no los conocen mucho, sin embargo, han resaltado a aquellos que han sabido responder a los contendientes. Es el caso de Andrés Gómez, por ejemplo. Claro. Andrés Gómez es un amigo que me decía, a mí me preocupa mucho, me voy a las calles y me dicen, no me conocen, o sea, no muchos me conocen, uno cree que de periodista todo el mundo sabe quién es cuando va a la calle, pero es que no es así, en las provincias no son así. Entonces, con este debate, y aparte de eso, el mismo hecho de que se haya viralizado partes de los debates, él ha llegado a más electorado, y hoy en día podemos decir que ha subido su cantidad de votación para el domingo. Claro, pero Miros, se viralizan las propuestas más que los discursos polémicos, es decir, de pronto nos quedamos con
personalmente te digo, ¿no? O sea, veo que en los últimos debates nos quedamos con el Never in the Life de Carlos Mesa, por ejemplo, ¿no? O eres guapo e inteligente de Andrónico a Del Castillo. O cuántas naciones originarias tiene Bolivia, ¿no? La pregunta de Lara, bien, correcto. Entonces, de pronto es que se viraliza más ese tipo de contenidos que las propuestas de los candidatos en sí, ¿no? Y es triste ese asunto en el sentido de que recientemente, hace unos 2 días atrás, la Defensoría del Pueblo ha sacado un informe precisamente haciendo una evaluación y análisis de todos los planes de gobiernos entregados a los tribunales departamentales electorales, de los cuales es lamentable. Hay planes de gobierno que ni siquiera están bien estructurados, no conocen los niveles, los estratos dentro del gobierno como para hacer propuestas. Hay un 15% de propuestas en temas de género, pero no están bien sustentadas. Entonces, prácticamente podríamos decir que es más la labia de los candidatos que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Son muy pocos realmente que han sido muy consecuentes en estructurar algo muy coherente dentro del plan de gobierno y ser coherentes en su campaña y en sus respuestas. Claro, y sobre todo, ¿cuánto afecta hoy en día, específicamente hablando de estas elecciones de este próximo domingo, en la población juvenil? Porque sabemos que ahorita el mayor porcentaje de la población es joven, justamente, que también va a votar, y se está centrando la información en las redes sociales, en los medios tradicionales, con cosas virales muy fuera de contexto o incluso sacando de contexto lo que se ha pasado en el debate, por ejemplo, y genera mucha desinformación a los jóvenes. Entonces, ¿cómo realmente es que estamos yendo a votar, en este caso, la población juvenil este domingo? Desinformados en gran parte. Desinformados, y eso pasó también en las nacionales. Muchos jóvenes veían a Lara, veían el color en la papeleta y votaban y no sabían ni siquiera cómo era el voto cruzado. Yo tuve la experiencia de hacer fila y esperar por lo menos unos 5 minutos a un joven que salía varias veces a preguntar cómo tenía que votar, si tenía que ser dentro del cuadrado, qué significaba si era solamente en el mismo color o podía votar por el otro color. Entonces, obviamente, los que estaban en la mesa electoral se tomaban el tiempo para explicarle, ¿no? Porque está en su derecho. Sin embargo, esa es una realidad que se da también en muchos jóvenes, ¿no? Ahora, los jóvenes representados dentro de lo que significa los consejos municipales, muy pocos candidatos también los han tomado en cuenta y algunos incluso han utilizado este tipo de imagen de refresh, podríamos decir, para poder de alguna forma remontar en cifras o intentar remontar en cifras para este domingo. Bueno, Miros, volviendo a la pregunta de quién llega mejor a las elecciones, siento que en esta última parte, la campaña incluso por parte de varios actores se ha centrado en, como tú apuntabas muy bien al inicio, en lanzar los dardos hacia un candidato, en este caso el candidato a vencer, ¿no? Que es Manfred. Incluso he visto que los spots, el discurso, toda la campaña mediática que hacen en redes apuntan a eso, ¿no? O sea, la estrategia es como que no es una monarquía, que hay que sacar el bigote, haciendo alusión, obviamente, a un candidato. Y las propuestas tal vez pasan incluso a un segundo plano, porque el discurso es otro, ¿no? Es ganar por ganar, sacar por sacar, acomodé lugar y después, digamos, doy a conocer mi plan de gobierno. ¿O consideras tú que no es así? Bueno, yo considero que hacía referencia hace un momento el tema de llegar a la amígdala del votante, lo han hecho algunos candidatos. Ramón Daza, por ejemplo, empezó con muy bajas cifras en las encuestas, la única encuesta que tenemos de Cochabamba, que tenemos 46% para Manfred Reyes Villa, tenía muy bajas cifras, la mayoría, desde el segundo lugar, tenía por lo menos 10%, 8%, 5% de supuestos personas que votarían en ese instante por esos candidatos, y han remontado, han tratado de alguna u otra forma de llegar al electorado. Hemos tenido una campaña, por ejemplo, en la cual teníamos spots muy interesantes, no en medios de comunicación, sino en las redes sociales. Por ejemplo, ese tema del bigote a mí me pareció muy interesante con Ramón Daza. Con una clara alusión hacia un contrincante político, ¿no? Claro, y además muy sutil, ¿no? Claro. Muy sutil. Y también teníamos ese refresh que te decía con Manfred, cuando se encontraba él como el maestro, un tipo mesías, claro, ¿no? Con todos los jóvenes detrás de él que son los candidatos a concejales. Entonces, sí, de alguna forma han tratado de pensar y de cautivar en realidad a esos votantes indecisos que tenemos en este momento, esos que han dicho no saben, no responden, porque sí tienen una militancia sólida, podríamos decir,
decir, sobre todo lo que es Súmate, tiene una militancia sólida. ¿Que se ha desmejorado? Sí. Yo me he sorprendido porque he visto incluso asesores políticos de años pasados que ya no estaban con Manfred. O sea, se han pasado con otros candidatos. ¿Por qué? Porque también este personaje político se ha ido desgastando con el tiempo. Muchas personas auguran que van a ganar este domingo nuevamente, sin embargo también que las cifras no van a ser iguales a las de años atrás. Entonces, todo depende en realidad del votante, ¿no? El día domingo ellos tienen que evaluar, analizar y verificar realmente si esa persona va a cumplir sus expectativas. Es malo tener expectativas incluso en el amor, pero si esa persona, ese candidato va a cumplir sus expectativas en los próximos 5 años. ¡Wow! Bueno, me dicen, chicos, una cortita más, Miros, antes de ir al cierre, en este caso de esta parte del programa. He visto que el Tribunal Supremo Electoral ha sacado pronunciamientos en torno a que deja en suspenso algunas candidaturas, pero no las inhabilita. Entonces, tú hablabas de desinformación hace instantes y estamos, o sea, en la recta final de un proceso y todavía no sabemos quiénes van y quiénes no. E imagínate si nosotros estamos así de confundidos, ¿cómo estarán los jurados, los notarios que realmente sufren bastante? Me ha tocado ver el trabajo de cerca. Entonces me imagino que no, sino que he supervisado de cerca el trabajo de los jurados, de los actores del proceso electoral en precisamente las elecciones nacionales, y de pronto es tan complejo por el hecho de va, no va, cómo se contabiliza, cómo se suma, porque ya se han realizado las capacitaciones de los jurados y todavía hay que ver, o sea, si se computa, si se depura, si se hacen algunas operaciones ahí para ver si suman los votos o no suman, si son votos nulos o si son votos válidos, por ejemplo, en el caso de algún candidato que sea inhabilitado. Y eso creo que no le suma, ¿no? Y por eso creo que incluso mucha gente prefiere no ser jurado, precisamente por esa confusión que se genera. Es que es todo un riesgo. Es un riesgo que cada tribunal departamental electoral haya tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, acá en Cochabamba se ha inhabilitado a la candidata Rocío Molina. Ella el día de hoy ha asegurado de que ella está nuevamente en carrera, pero no sale todavía el comunicado del Tribunal Departamental Electoral y eso causa confusión y también causa un gran desmedro dentro de su campaña política. Ella no ha podido estar dentro de su cierre de campaña. Cierre. No ha podido hacerlo tranquilamente, ¿no? Y bueno, también tenemos el caso en La Paz, por ejemplo, que ha tenido otra decisión, porque son diferentes vocales, tienen 3 personas inhabilitadas en el Alto, y de esos 3 candidatos les han sacado comunicados, y el reciente que dice que tienen 72 horas para presentar pruebas de que realmente viven en el Alto. Pero aquí no hay ningún comunicado, estamos esperando que el Tribunal Departamental Electoral pueda definir la situación de esta candidata, que es la única mujer dentro de los candidatos para la alcaldía municipal. Recordar que Cochabamba tiene realmente una predominancia un poco machista, podríamos decir, que porque de 292 candidatos a alcaldes, apenas 30 son mujeres. Wow. Entonces, importante dato. Claro, entonces esos datos los sacó el Observatorio de la Mujer, que llama muchísimo la atención, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo las mujeres también tienen la posibilidad de ser parte de gobierno y tienen que tener esa apertura. Mucha gente cuando se ha inscrito no tenía los papeles al día o han sido fusibles para cambiarlos en la siguiente temporada. Entonces, en ese cambio, en esa situación, se han quedado sin candidatas porque hay una paridad de 50-50 que no se ha logrado cumplir. Perfecto, Miros, te agradecemos mucho tu presencia acá. Esperamos verte más seguido, tal vez el domingo como uno de los analistas. Y bueno, pues las puertas están abiertas para hablar de este y otros temas. Perfecto, entonces muchísimas gracias a los dos, realmente muy bueno el programa y realmente pensamos mucho en ustedes, así que por eso tratamos de dar la mayor información que tenemos en la cabeza para que ustedes puedan tener podríamos decir, una claridad para este domingo, así que vayamos a votar el domingo todos. Un pequeño break y luego retornamos con más del Pueblo Elige.